vamos a tratar de empezar. Lo que pasa es que quiero empezar porque el tema de series es como sucesiones. En realidad las series, ahora vamos a ver, tienen que ver con las sucesiones. Yo voy a contarles un problema histórico para empezar con el tema. Un problema, no sé si habrán escuchado de Don Gauss, Carl Friedrich Gauss. ¿Conocen a Gauss? A ver, Sí. los chicos. Fernando dice que sí. ¿Qué te parece? ¿Qué escuchaste de Gauss? A ver. Y más que nada en álgebra se usan mucho los teoremas de Gauss, de Jordan y qué sé yo, y esas cosas. Esas cosas Y feas. también se usa en física 2, en la esfera La ley de gaussiana Gauss, y todo claro. eso, ¿Viste con todo lo las que hay? integrales, todas esas cosas. Sí, Está bastante lleno Gauss por igual. todos lados. Gauss hizo de todo. ¿Sabés cómo le decían a Gauss? El príncipe de las matemáticas, le decían. Sí, Sí, pero en realidad el rey no era él, era Ramanujan. Gauss. Ah, ese no lo Él era conozco. una sombra de Gauss. Eh, Ramanujan era el verdadero genio. El- ¿Conocen cuando Ramanujan se murió pobre de tuberculosis? Estuvo muy enfermo, murió casi a los 32, 33 años, por ahí murió. En esa época la gente se moría de cualquier cosa. Bueno, la tuberculosis era algo natural que vos te mueras de eso. Era muy pobre Ramanujan, era de la India. Y una vez le mandó unos trabajos a Gauss para que lo viera y Gauss no lo podía creer lo que estaba leyendo. Entonces hizo contactos con él y lo invitó a Inglaterra. Y Ramanujan fue, le pagaron todo, pero no tenía plata Ramanujan. Y bueno, y cuando se estaba muriendo Ramanujan, Gauss lo fue a ver y le dijo que había viajado en un coche, en una diligencia, que tenía de patente el número 1729. Gauss le dice a Ramanujan. Ramanujan estaba en el lecho de muerte. ¿Conocés la historia, Elena? No. No, no, me interesa saberla. Estaba en el lecho de muerte y le dice, yo viajé en un coche, una diligencia, que tenía de patente el número 1729. ¿Ven ahí? Con la cámara se ve, ¿no? ¿Ya? ¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Este número. Y le dice Gauss, un número que no me dice nada, le dijo a Ramanujan. Y le dice Ramanujan, es el menor de los números, escuchá lo que le dijo Ramanujan, se estaba muriendo Ramanujan. Es el menor de los números naturales que se puede escribir como la suma de los cubos de dos números enteros diferentes. ¿Escucharon? Sí, pero Increíble. hay que Te estaba escribirlo. muriendo y tenía ese cerebro. Mirá, La suma de... A ver. perdón, hacela. A ver si es cierto. Pero después le dijo algo más. Ahora te voy a decir lo que le dijo. Están haciendo la cuenta, ¿viste? Te hago hacer la cuenta. Esto es lo que le dijo Ramanujan a Gauss cuando se estaba muriendo. ¿Está bien? ¿La hicieron? Yo tengo la calculadora lejos ahora mismo. El Estoy tratando de teléfono. hacerlo mentalmente. Ah, Ah, no yo estaba vale. más o menos Mentalmente, igual, pero no. 81 por 9 y luego más 1000. Eh, A ver qué me dicen. Estamos charlando hasta que se corta, hasta que se conecten todos, ¿eh? El de la izquierda da bien, da 1,729. Al de la derecha. Este te da bien. Sí, dan los dos, me pone acá Emanuel. ¿Lo viste? Increíble, ¿no? Fíjense un detalle. ¿Conocen el último teorema de Fermat? Lo que dice. No, pues de nombre no, tampoco.
Pierre de Fermat, juez de Toulouse, Francia, 1650. ¿Se ubican? ¿No les dice nada? Ese No, teorema, me suena, pero ese teorema fue demostrado cuando muere en 1650 Fermat, la viuda, que tenía todos los documentos de todo lo que él era, porque él era juez ahí en Francia, da a conocer todo lo que tenía. Pero en realidad, en lugar de aparecer los que se dedicaban a la justicia para ver qué había hecho como juez, ¿no?, vinieron todos los matemáticos de la época a verla a la viuda. Ustedes dirán, ¿por qué los matemáticos? ¿Les cuento? ¿Les gusta la historia? ¿Hacemos un poco de historia? sí, A mí sí sí. me interesa. ¿Te interesa? ¿Viste? Lo que pasó es que en aquel entonces, en Francia, cuando vos eras juez, era nombrado por un tiempo limitado. No duraba toda la eterna, no eras eterno en el cargo. Y en ese tiempo, para impartir justicia, el Estado te impedía que tengas contacto con el mundo exterior, porque si no podías favorecer en los fallos a algún amigo o a tu mamá. Entonces vos no podías favorecer en los fallos. Entonces, vos solamente veías la causa, pero no podías saber de quién se trataba. ¿Te imaginás acá si pasara eso? No queda ninguno vivo. Entonces, el único contacto que podía tener un juez era con los académicos de la época. Se podía cartear nada más. Entonces, como Pierre de Fermat, era un aficionado al álgebra de Algoritmi y al álgebra de Diofanto, él tenía un libro de la aritmética de Diofanto. Y en ese libro de la aritmética de Diofanto se la pasaba leyéndolo. Es donde aparecen por primera vez las ecuaciones lineales formalizadas como las conocemos ahora. Bueno, un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Él le empieza a mandar a los grandes matemáticos de la época, estamos hablando de la talla de Cauchy, de Euler, de Lagrange, de Legendre, de Lamé, pesos pesados, podríamos decir. Le empieza a mandar teoremas que él enunciaba para ver si lo demostraba. Y cayó un teorema, que ahora se los voy a contar, donde aparece escrito en un margen de la aritmética de Diofanto que él tenía, que leía, en un libro, en un margen, que decía lo siguiente, el teorema. Conocen el teorema de Pitágoras, ¿no? Me imagino. Sí, sí. ¿Qué dice el teorema de Los números Pitágoras? enteros, ¿no? Que sean ternas de números enteros que Esperá, cumplan esperá, el esperá. La cuadrado. hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Olvídate de eso por ahora. X, Olvídate de la X, geometría. X. Lo que Eso dice que el está teorema ahí, de Pitágoras en pocas dice palabras. que, claro, lo que él pedía decía, bueno, pero esto vale para cualquier terna de números reales. Lo que él se preguntaba, Pierre de Fermat, era cuáles eran las ternas, pero de números enteros positivos que cumplan eso. Por ejemplo, para cuando la potencia es 2, que sería el caso de Pitágoras, una terna podría ser 3, 4, 5. Son 3 enteros positivos que la cumplan. ¿Está bien? Sí. Otra terna creo que es, a ver, 6, 8, 10. 6, 8, 10 Pero la que, cumple. Que son múltiplos justamente el doble del anterior. Sí, bueno, eso lo cumple, lógico. Podés buscar cuántas ternas podés tener, infinitas ternas. Pero ¿qué pasó? Fermat fue más lejos y le dijo, bien, en lugar de tener el teorema tenemos este primero. Y le puso un 3 arriba. Me puede encontrar ternas enteras, no cualquier número. ¿Que eso se cumpla? Y los matemáticos no encontraban ninguna. Y Fermat siguió con el desafío. Entonces, en lugar de ponerle un 3, le puso una n. Y dijo, ¿me puede decir qué número, aparte del 2, permite tener
números enteros que cumplan esa terna. ¿Entendieron el problema? O sea, ¿cuánto Sí. tiene que valer n para que tenga soluciones enteras? Entera. Para Por que ejemplo, tenga solución la posibilidad de que haya terna. o habrá algún n del 3, porque para el 2 hay, del 3 al infinito, que cumplan esa terna de números enteros. Y Fermat fue más lejos todavía. Él les dijo, a partir del número 3, o sea, para n mayor que 2, no existe ninguna terna, demuéstrelo. O sea que si yo acá pongo 1.000.000 acá arriba, no voy a encontrar ninguna terna. Si pongo 3 millones ahí arriba de n, no voy a encontrar ninguna. Si pongo el 2, voy a encontrar. Si pongo el 5, no voy a encontrar nada. No va a haber ternas. Demuéstrelo para cualquier n. Esa demostración, ¿saben en qué año se demostró este teorema? Se enunció, lo encontraron enunciado en una aritmética de Diofanto en el año 1650 y se demostró en este año, miren. Más de 200 años. 300 y pico 300 años. 300 y pico de años llevó la demostración de este teorema. Hubo un premio, el premio Wolfram, de 100.000 francos para el matemático que lo demostrara. Ni Cauchy, ni Gauss no lo quería ni ver el teorema. Pero cuando se estaba muriendo Ramanujan, miren esta igualdad del número 1729. Casi, ¿no? Porque esto es Claro. un 1. Mirá, Sí, sí. casi se viola lo que dice Fermat. Se encontró, esto es lo más cerca de violar el teorema, el último teorema de Fermat. ¿Qué quiere decir? Sí. Que si se hubiera encontrado, hubiéramos encontrado un número, que sería el 3, donde hubiese una terna de números enteros que la cumpliera. Y si lo... Fermat. Chau Fermat, porque él decía que no existía esa terna. En vistas geométricas, porque a usted le gusta ver todo en geometría, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Que sería para 2, que el cuadrado quiere decir que acá hay números enteros, ¿no? Es la suma de estos dos cuadrados, ¿no? ¿Está bien? El área esta es la suma de las otras dos áreas. Porque si esto es el cuadrado, es esto por esto, ¿no? Lado por lado. ¿Lo vieron así alguna vez el teorema? Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué sería el cubo? Sería tener un cubo acá, otro cubo acá y otro cubo acá, ¿no? Quiere decir que el volumen de este cubo nunca puede, de números enteros, si este cubo tiene lados enteros, estos dos no puede tener lados enteros para que coincida esta terna. Quiere decir que Fermat te decía que eso nunca va a existir con números enteros. En R3 sería, ¿no? Es un cubo. Claro. ¿Se entiende? Sin embargo, hubieran encontrado, si uno tuviera unidades de ese cubo, que había un cubito que faltaba en uno de los lados, casi, ¿no? Sí. A nada. Y Ramanujan le dijo eso, le dijo, no solo le dijo que era el menor de los números naturales que se cumplía esta condición, como le dijo, sino que le dijo aparte, es el número que casi viola el último teorema de Fermat. Desobedece, le dijo. En la traducción, según Boido, yo lo tengo el trabajo del historiador, dice, desobedece el último teorema de Fermat. Casi desobedece el último teorema de Fermat. Claro, porque con el casi quedaba ¿ven? Un 1. Porque esto queda 1729, ¿no? Y esto daría 1728. Casi, ¿no? Hola. ¿Se entendió el problema? Quiere Sí. decir que la historia está plagada de todas estas cosas raras en la matemática. Ya a Elena le gustan estas cosas. Son muy interesantes. Bueno, ya estamos... El hombre que calculaba tenía el libro. Está muy bueno ese. Bueno, y Gauss nunca quiso saber nada del último teorema de Fermat. Porque como no podía con él, sin embargo, hubo una mujer, Marie Germain, en aquella época. En aquella época las mujeres tenían prohibido dedicarse a la ciencia. Esa era cosa de hombres. No sé si saben. Estamos ya en 1840 más o menos. No estamos tan lejos. Ya no estamos en 1600. 1840, 1845. Y Marie Germain, con un seudónimo de hombre, le empezó a mandar cartas a Gauss, después que murió Ramanujan, para
indicarle que había demostrado el teorema de Fermat con la matemática antigua hasta el número 100, para hasta el n igual a 100. ¿Escucharon? O sea, los demostró de a uno. Puso el 3, lo demostró para el 3, lo puso el 4, lo demostró para el 4. Ya algunos matemáticos habían demostrado para algunos números. Por ejemplo, si para el 3 no se cumple, si se puede demostrar, por ejemplo, Euler lo demostró para el 3. Si no se cumple para el 3, no se cumple para ningún múltiplo de 3. O sea, ahí ya pasas eliminando. Te vas quedando con los primos. Lo demostró para los que faltaban. Faltaban como más de 20. Porque son muchos los números primos que hay del 0 al 100. Es la mayor cantidad de números primos que hay en toda la recta entera. Del 0 al 100. Después van decayendo. Hay más números primos del 0 al 100 que del 100 al 1000. No sé si saben eso. Van disminuyendo. Y capaz que entre el 10 millones y el 11 millones, capaz que no hay ninguno. ¿Escucharon? O uno. Un primo nada más. O sea, los números primos van disminuyendo en la recta. ¿Saben qué función marca la disminución? ¿Qué función matemática? El logaritmo de E. El logaritmo de X, en base E. O sea, disminuyen en función de una función logarítmica. O sea que los números primos están en relación con la función de E a la algo. No sé si saben todo eso. Elena, supongo que sí. Sí, hemos visto. Bueno, yo no sabía. Eso es álgebra. Ahora bien, cuando Fermat plantea este teorema, muchos matemáticos lo empiezan a demostrar de a uno, pero no pueden con el n genérico, porque hay que demostrarlo para todo, no de a uno. Pero Marie Germain los demostró para todos los números, usó los que ya estaban demostrados y completó todos del 0 al 100, pero les quedaron 3, que son los que se le llaman los 3 primos de Germain. No sé si lo escuchaste, Elena. Ese nombre. No recuerdo. El 37 es uno, con el 37 no pudo. Ese es un primo de Germain. El otro que no pudo fue con el 53, creo. 53, ese es el otro primo de Germain. Y el último fue el 61. Esos son los 3 primos de Germain que no pudo demostrarlo Marie Germain. Cuando Gauss vio que se había demostrado todo, ella le pidió que lo publicara él, porque ella no podía publicar. Y Gauss le puso en una carta que lo que él había recibido no era de un hombre, sino que era de una dama. Él se había dado cuenta que no era un hombre que había hecho todo eso. En la historia. Está en la carta todavía, guardada. Creo que está en Oxford, en Inglaterra, están las cartas de Gauss. Por lo que me dijo Boido, cuando trabajábamos en Historia de la Ciencia. ¿Por qué se dio cuenta? Por la letra. No era letra de Claro. Pero con estos 3 no pudo. Por eso se le dicen a estos 3 números, del 0 al 100, se dicen son los primos de Germain, son los que no pudo Germain para demostrar el último teorema de Fermat. Me parece que no te contaron mucha historia, Elena, en la carrera. No, tenías directamente las materias puras, digamos, que tenías, qué sé yo, álgebras, los análisis, geometría diferencial. Pero historia no. La historia pero es de historia, digamos, nada. Bueno. O sea, más que por cuenta propia que uno quiera leer algo. Claro. No. Bueno, los chicos tienen Está historia buenísimo. de la física. Tienen historia de la física acá. Sí, en el último año, creo. Sí, historia y epistemología de la física. Sí. Ya vas a ver lo que es. La segunda parte. Esa es la peor. Vayan estudiando castellano. Pero parece interesante. Es muy interesante. Yo la dicto en el Instituto de San Miguel esa materia. Doy un cuatrimestre de historia y un cuatrimestre de epistemología. De la física, no de la matemática. Nosotros en el grupo de historia de la ciencia de Boido hacíamos historia de todas las ciencias. Entonces teníamos un subgrupo de historia de la física, otro de grupo de historia de la matemática, otro de grupo de la biología, de la química. Había varias. Y después teníamos una señora que se dedicaba a
a lo que es la ética profesional en la investigación científica, que estaba muy bueno trabajar con ella. Celia Baldatti. Era un lindo grupo de trabajo. Había gente que sabía mucho ahí, que tenía mucha documentación. El doctor Boido tenía mucha documentación. Era medio pedante, pero bueno, había que sacarle los datos nada más. Estaba bueno tener... había linda gente y había gente que, bueno, que venía a lucirse nada más, como todo, como en todos lados. El grupo empezó con un grupo reducido, pero después hizo un grupo grande de gente de trabajo. Y el grupo de historia de la física, la parte de historia de la física, nosotros hicimos muchos trabajos con la gente de Córdoba, que se hacía en La Falda, el congreso de todos los años. Íbamos allá a La Falda, a IOSE. ¿Conocés ahí, Elena? Tus pagos. Sí, bueno, La Falda sí, pero yo soy de la capital nomás. De la capital, es claro, linda pero... La Falda. Claro, íbamos, el congreso era de la Universidad de Córdoba, pero los alquilaban ahí para hacer todo el... ¿De FAMAF? ¿Era de FAMAF? Claro, exacto. Estaba toda la gente de historia. Ahí es donde estudié. Claro, había mucha gente de todas las áreas de la Universidad de Córdoba, de historia y epistemología. Historia, epistemología y filosofía de la ciencia era el congreso. Ahora se sigue haciendo, ahora se hace ya en la universidad, no se hace más ahí. Yo hace rato, la última vez que fui en el 2012. Hice una publicación sobre el infinito matemático. Si las quieren ver, esas publicaciones las tienen. Ahí discuto la terminología y toda la parte lingüística de la matemática. Ese trabajo se publicó ahí en las actas del Congreso. Lo presentamos ahí. Es un lindo trabajo para que lo vean. Está en internet, si lo quieren búsquenlo. Se llama El infinito en el cálculo. Rupturas y continuidades, una cosa así se llama. El artículo, búsquenlo. Si no, se los mando, si lo quieren. Les mando el título y lo podemos googlear. Está googleado. Si lo ponen mi nombre y ponen el coso ese, aparece en el Google. Eso está todo publicado. Mírenlo si quieren, léanlo, es un lindo trabajo. Ahí hablamos de cómo se infirió todo el cálculo infinitesimal. Todo lo que estamos viendo nosotros. Está toda la historia, parte de la historia. La historia de cómo se fue creando todo eso, ¿no? No. Está la historia de un hecho nada más, porque hay mucho. De un hecho... Claro, es largo. Es un hecho puntual que fue desde Arquímedes hasta Newton, pasando por Leibniz, y cómo se distorsionaron las palabras al día de hoy. Por ejemplo, cuando yo digo el límite de x que tiende a, ¿qué tiende? ¿Qué tiende? Si no hay nada que se mueva. Discuto eso. Es tan chiquito... En inglés se dice tiende. Claro. Dice ten. Por eso te digo, todas esas palabras que están deformadas del original, discutimos el lenguaje. Otra de las cosas que se discutían en ese congreso, el lenguaje de la ciencia. Cómo están distorsionados desde los originales, por ejemplo, un trabajo que hemos hecho mucho, desde los originales hasta lo que se usa hoy en día. Cómo las palabras esas no dicen nada. Y qué importancia tiene volver a los originales para programar. Porque la computadora, si vos le pones un tiende a, no entiende nada. No podés programar con eso. ¿Cómo se programa? Se programa con las definiciones originales, porque el tiende a es una resta continua. Entonces se programa sobre la resta. Y esa resta continua, igual que la integral que es una suma continua. La máquina no entiende de integrales, te va a entender de sumar cosas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, todo ese palabrerío que se usa para hacer cosas, lo hemos recuperado de esta manera. Bueno, otro día seguimos. Si les gusta, todavía no di ningún curso de historia de la matemática. Bien, les iba a contar una historia que sí que tiene que ver con el tema de hoy. De Gauss. Esto vino todo a través de Gauss. A ver, una de las historias que Gauss, esto pasó cuando tenía 10 años Gauss. Está documentado por la institutriz de Gauss. Gauss era una persona muy acomodada, era gente de plata.
Entonces no iba al colegio. ¿Cómo se educaba al niño en aquel entonces cuando se le ponía una institutriz que le enseñaba y lo entretenía? Pero Gauss era muy molesto, no se quedaba quieto. La pobre mujer estaba cansada. Entonces le dijo un día, bueno, agarrá y sumame los 100 primeros números. Esa historia la conozco. Esa historia la conozco, pero no me acuerdo cómo terminaba. Bueno. Conocida. Y entonces agarró Gauss y en el término de 1 minuto le dijo, da 5050. La mujer, no lo podía, como no le creía, agarró, se sentó y lo empezó a sumar a los números. Y tardó alrededor de 15 minutos en sumarlo. Entre 15 y 20 minutos. Y cuando vio que daba 5050, no lo podía creer. Entonces le dice, ¿cómo lo hizo? A ver, hoy con la calculadora, si voy a agarrar una calculadora y te digo sumar los 100 primeros números, ¿cuánto te puede llevar? 5 minutos, menos, un poquito menos, pero no menos de 1 minuto. Ni siquiera tocando la calculadora. ¿Está bien? En aquel entonces no había calculadora. Bueno, miren lo que hizo Gauss. Cuando la institutriz le preguntó cómo lo había hecho, hizo esto Gauss. Vamos a arrancar. A ver, vamos a sacar el sillón. Prender la luz. A ver. Uno tiene los 100 números. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta el 100, ¿no? Más 98, más 99, más 100. ¿Se ve bien? Sí. Entonces Gauss hizo lo siguiente. A donde está el 1 puso el 100. A donde está el 2 puso el 99. O sea, los ordenó al revés. Hasta el 3 puso el 98. Hasta llegar acá atrás que puso el 1, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Sumó las dos filas. ¿Cuánto da la suma entre los dos números que dan la suma de las dos filas? Miren. ¿Cuánto da? 101, 101, 101, bueno. Hay un montón de 101 hasta el final. ¿Cuántos 101 hay? 100. 100, 101. Entonces dijo Gauss, bueno, tengo 100, 101, pero lo tengo 2 veces, lo divido por 2. Hizo esa cuenta y le da 5050. Para hacer eso no hace falta una calculadora ni agarrar un lápiz y sumarlo de a uno. Cuando la mujer vio eso, se quería matar. ¿Entendieron? Sumó el primero más el último, lo multiplicó por la cantidad de números y lo dividió por 2. ¿No creen que da bien? A ver Se qué puede dice. generalizar y obtener que se puede generalizar que la suma, la sumatoria de 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Tal cual. Es el primero más el último. Si yo quiero sumar entre el 40 y el 130, ¿qué tendré que hacer? Sumar el primero más el último, multiplicar por la cantidad de números que tengo en el medio y dividirlo por 2. Según esta regla, ¿no? No hace falta empezar en el 1, puedo empezar en cualquier lado. ¿Se dan cuenta? Claro, esta es la forma para los cuales sirven las fórmulas que uno genera. Evita tener que hacer las cosas de a una. Imagínate que si tenés que sumar del 1 al 100, fíjate, da 5050. No da poquito. Hay que sumar del 1 al 100 de a uno. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con estas cosas. Ahora, ¿qué hizo Gauss? Agarró la serie, porque ¿qué le dio de dato la mujer? Le dio la sucesión de los números enteros, positivos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, n. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse que Sí. a él le pidió que sumara ¿hasta dónde? Hasta el 100 le pidió que sumara. ¿De acuerdo? Ahora, podría haber pasado lo siguiente. Podría haber agarrado y uno poder, por ejemplo, si lo hace de a 1, la suma, ¿cómo va sumando? Va sumando, Uno después del otro. claro. Por ejemplo, si yo quiero sumar hasta n igual a 1, me da el 1. Si quiero sumar hasta n igual a 2, me da ¿cuánto? 1 más 2, 3. 3. ¿Ven? Si quiero sumar para n igual a 3, ¿cuánto me da? 6. 6. Si quiero sumar para n igual a 4, ¿cuánto me da? 10. 10, ¿no? ¿Vamos bien? 1 más 2 más 3 más 4. Todo esto da 10. Si sumo hasta n igual a 5, me da 15. 15, ¿no? O sea, al resultado anterior le tenés que sumar el siguiente, digamos. Claro, muy bien. Sería como eso. Estas sumas, cuando yo realizo estas sumas dentro de una sucesión, digo que se llaman sumas parciales de la sucesión. ¿Está bien? Y si yo quiero sumar hasta n, hasta acá, ¿cómo sumo? De n hasta n, como dijo Elena, o como dijo Gauss, con una fórmula que haga n por n más 1 sobre 2. ¿Está bien? Probemos. Si sumo hasta 1, ¿cuánto me tiene que dar la fórmula? 1. 1. Pongamos n igual a 1. 1 más 1, 2. Por 1, 2. Dividido 2, Claro. 1. Para n igual a 2, 2 más 1, 3. 2 por 3, llueve. Dividido 2, 3. ¿Está bien? Para n igual a 3, 3 más 1, 4. Por 3, 12. Dividido 2, 6. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Funciona? Para n igual a 100. 100 por 101 dividido 2, 5050. Claro. Lo que hizo Gauss. Es decir, que yo puedo, cuando tengo una suma de términos parciales y los quiero sumar de una sucesión, puedo generar o engendrar una fórmula. ¿Está bien? La suma de términos parciales de una sucesión es lo que forma una serie. Serie se llama a la suma de los términos parciales de una sucesión. En este caso, ¿qué estoy sumando? La sucesión de los números enteros positivos. ¿Se entiende? Entonces estoy diciendo, una serie, que lo vamos a simbolizar con la letra S, es o directamente con la sumatoria, como se simboliza. En este caso, ¿dónde empieza la serie? ¿Dónde vamos a empezar a sumar? En 1. En 1. Entonces vamos a decir, para n igual a 1, o al revés, podemos poner, a mí me gusta simbolizarla así, a ver. Para i igual a 1, Un K, un I. claro, pongamos un i igual a 1, ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta n. Y tengo que indicar una fórmula que lo vaya sumando. Por ejemplo, si pongo la i acá, si ustedes se fijan, eso funciona. A ver si se dan cuenta. Si i vale 1, ¿qué número, hasta dónde sumo? Tengo que reemplazar acá con el 1. Sumo hasta 1. ¿Ven? Cuando i vale 2, sumo hasta 2. O sea que esto me va dando la sumatoria, ¿ven? ¿Se entiende? La i está representando todos los números. ¿Hasta dónde sumo? Hasta n.
¿Cuáles serían las sumas parciales? Esta sería la primera suma parcial. S n igual a 1, ¿ven? En este caso, I igual a 1. Porque estamos usando la anotación de la sumatoria. Este es S igual a 2. A ver, cuidado, no hasta ahí, sino hasta acá, ¿no? ¿Se ve? Sí. Porque ¿cuánto da? Da 3. ¿Ven? Sí. Hasta acá es S igual a 3. Son los tres primeros números. 1, 2, 3. Este me da 1. Este me da 3. Este me da 6. Y así sucesivamente. ¿Ven? La suma parcial cada vez agarra uno más partiendo de 1. Eso es lo que está representando este signo. ¿Se entiende? Lo que tengo que mirar bien es lo que pongo acá adentro. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entendió? Sí. Quiere decir que una serie es la suma de todos los términos de una sucesión. Y dentro de esa suma hay sumas parciales. ¿Estamos de acuerdo? Esas sumas parciales generan una nueva sucesión. ¿Cuál sería la nueva sucesión que generan las sumas parciales? La sucesión de las sumas parciales, que se simboliza así. ¿Cuáles serían los números de esa sucesión? Yo partí de esta, pero esta es la sucesión de la suma de los números, de los términos parciales de las series. El 1, el 3, el 6, el 10 y el ¿Entienden? 15. Sí. Es decir, genera, ¿se dan cuenta? Genera una nueva sucesión. ¿Qué relación tiene esta sucesión con la original? Que la suma de los términos parciales de esta da esta. ¿Se entendió esto? La suma de... La suma de los términos parciales de la de arriba da la de abajo. Son estas sumas. ¿Se ve? ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí, se ve. Se ve. Por ejemplo, cada vez que yo voy sumando, porque ¿qué nos va a interesar de esto? ¿Qué puede pasar con esto? Vamos a mirar después algunas propiedades de esto. Primero hay que identificar las cosas. Entonces, ¿qué es una serie? Una serie, ¿está bien? Son la suma de los términos de una sucesión. ¿Sí? Pueden pasar dos cosas. Que esa suma de los términos de una sucesión, uno pueda tener una fórmula que los vaya sumando, como esta. Por ejemplo, si yo quiero sumar hasta el 100, no hace falta que empiece desde el 1 y sacarlos a todos. Porque si yo te digo la suma hasta el 100, ¿hace falta recurrir a todos estos? Eso es lo que uno haría normalmente, sumarlos de a uno. Pero sería interesante tener ¿qué cosa siempre? ¿Una qué? Una fórmula que dependa del número de orden del término. Por ejemplo, si yo quiero sumar hasta el 20 con esta fórmula, ¿puedo sacar el número que corresponde al término número 20 sin pasar por todos los anteriores? 210, porque Ya usan lo la saco. fórmula de Gauss. ¿Se entiende? Porque se puede usar esta fórmula. Porque tengo una fórmula que depende del número de orden. ¿Se entendió esto? Pero podría generar también una fórmula que recurra a todos los términos anteriores. Esa no sería muy útil, porque tengo que sumar hasta todos los que tengo para llegar a ese lugar. Si yo quiero saber cuál es el número que corresponde al millón, sumar todo esto hasta el millón, con esta fórmula, ¿lo puedo hacer? ¿Qué opinan? Sí. ¿Se puede hacer? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí. Lógico, no sería muy útil pasar por los 999.999 para llegar al millón. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula que genero?
para saber, en este caso, cuánto da la serie en algún término, hasta un término que yo quiera sumar de una sucesión. Cuánto da la serie asociada a esa sucesión. Esa serie asociada es la suma de los términos parciales de esa sucesión hasta el número que a mí me interesa. ¿Se entendió? Pregunten, porque si no preguntan, miren que este tema hay que comprender bien lo que estamos sumando, ¿eh? Entonces, no confundir la serie con la sucesión. La serie es la suma, ¿ven?, de los términos de la sucesión. La sucesión está separado por comas. Y la suma parcial que da una nueva sucesión que a veces tiene importancia. Cada numerito de estos está representando cuánto da la suma de los números que sumé en la otra sucesión. ¿Se entendió esto? No dicen nada. Sí, se entendió. ¿Sí? Entonces, voy despacio, ¿eh? Ahora bien, me preguntarán, bien, una pregunta que uno se puede hacer. Cada vez que yo sumo los términos de una sucesión, ¿esta sucesión cómo es? A ver, ¿quién me puede decir cómo es esa sucesión? ¿Crece, decrece, es alternada? Crece. Es creciente, es creciente y diverge. Y diverge, ¿no? Claro. Si aplicamos cualquier criterio, sabemos que diverge esa sucesión. La pregunta es, ¿la serie diverge también? ¿Qué quiere decir que diverja? Que la nueva sucesión que engendra la serie, por sumar los términos de esta, estos números crezcan también indefinidamente. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿qué parece? Que cada vez que yo voy sumando, ¿qué va pasando? Es igual, sí. Crece Igual que diverge. y sí, diverge también. Una manera de saber eso es encontrar la fórmula de la serie que genera la suma y preguntarse si esta suma diverge, si esta serie diverge. ¿Cómo calculo eso? Y bueno, como esto es una fórmula que depende de n, es como si fuera la fórmula de una nueva sucesión, porque ven, es esto, es la fórmula de esta sucesión. Pues si yo quiero sacar estos números, pongo los n acá y ya saco estos números. No hace falta que yo vaya acá arriba. Lo puedo mirar directamente desde ahí, ¿no? Poniéndole los numeritos. ¿Se ve? Entonces, esta fórmula me representa esta sucesión nueva. Si esta fórmula diverge, esta sucesión diverge. Lo único que tengo que hacer es tomar límite para n teniendo infinito acá. Claro. Ahora el problema es, ¿cuál es? Que yo puedo generar series donde esta fórmula sea difícil de encontrar o no exista, o todavía los matemáticos no la encontraron. Entonces la pregunta es, ¿puedo estar seguro que diverge? Porque ¿qué podría pasar? Que yo pueda tener una fórmula que converja. Eso no quita que la sucesión de arriba converja o diverja. Por ejemplo, yo puedo tener una sucesión que diverge y una fórmula que converge. Sí. O sea que la sucesión de arriba no implica la sucesión de abajo. Vamos a poner otro ejemplo. Miren. Vamos a suponer que ahora tenemos esta sucesión. ¿Se acuerdan de esta sucesión? Esta la vimos. Sí. 1 sobre n. 1 sobre n, ¿no? La fórmula. ¿Se acuerdan de esta? ¿Cómo sería la fórmula de la serie para sumar estos números? Sería la sumatoria, ¿ven? Desde i igual a 1 hasta n. Ahora tengo que poner 1 sobre i, ¿no? ¿Ven la fórmula? Sí. ¿Está bien? Vamos a borrar esta, que ya no me interesa. Y vamos a sacar las sumas parciales.
¿no? Si yo miro esta sucesión de arriba, la A sub n, ¿converge o diverge? Converge a cero. Sí. ¿Se acuerdan de esto? O sea que esta Sí. sucesión converge y saben que converge a cero. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo demostramos, ¿no? Con límites. Vamos a mirar la serie ahora. ¿Qué sería la serie? Ir sumando todos estos números. Fíjense que 1 sobre i sería 1 sobre 1, que sería 1, más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, y así sucesivamente. A ver, si sumo hasta 1 me da 1. Si sumo hasta 2 me da 2 por 1, 2 más 1, 3 medios. Si sumo hasta 3, hay que hacer 3 medios más un tercio. ¿Cuánto me da? ¿5 sextos? 5 sextos. Ahora hagan con la calculadora porque no tengo. Háganmelo, por favor, así no tengo que andar haciéndolo con una máquina. A ver, ¿quién tiene la máquina? Así vamos mirando los números. Para que lo vean. Empezamos despacito con esto, ¿eh? Miren que es un tema gelatinoso este. Presten mucha atención. ¿No tienen una máquina para hacer esto? Pero 5 sextos me da, porque haces tu denominador Bien. común 6 dividido. Ya. Sumame el otro, hasta el otro. No puede dar ¿Por cuál 5 van? sextos, porque 5 sextos te da esto, 3 medio, 5 dividido 6, no puede, da más chico que el anterior. ¿Cuál están haciendo? ¿Un medio más un tercio? Tercio, un 1 más un medio más un tercio, hay que sumar hasta el tercero. Ah, me comí el 1, perdón. Ah, Claro. me parecía ahí, hay algo que no va. No. 11 sextos, 11 sextos. Ahora me gusta más. El otro. A este sumale el que le sigue. Claro. 11 sextos más un cuarto tenés que hacer. Y eso da 25 doceavos. 25 doceavos. Y a eso sumale un quinto. Eso. Más 61 treintavos. 61 treintavos. A ver, vamos a mirar un poco los decimales para que lo vean un poquito mejor. Esto da 1,5, ¿no? ¿Este cuánto Sí. da? 11 dividido 6. 1,83 con 3 periódicos. Bueno, 1,83. ¿Este cuánto da? 25, 12. 5, 12. Qué boludo. 2,08 con 3 periódicos después. Y 61 en 30. 2,0 y 3 periódicos. Y 3 periódicos, bueno. Sí. Hay que mirarlo bien, hay que mirar un poco los decimales, no importa. Si ustedes se fijan, ¿qué va pasando con los números de la serie si uno genera la nueva sucesión de la serie? Como que convergen también. ¿Convergen? Están ¿Vos te yendo- parece que Crece y converge? diverge. De 1 pasa a 1,5. De 1,5 pasa a 1,8. ¿Te parece que diverge? No, yo porque veo que ¿Que converge? Diverge. Fíjate, de 1 pasa a 1,5. 3 medios. 11 sextos. Claro, se va alejando, sí. 11 sextos es más grande, 1,8. Lo que les pido a ganar en el GeoGebra, esta sucesión, van a ver, 25, 12. El otro es 61, 30. Mientras que la sucesión original converge a 0, la serie diverge. Me van a decir, ¿y dónde está la fórmula que genera estos números como teníamos recién? La de los números enteros que sacó Gauss. No tengo fórmula acá. Me van a decir, bueno, ¿habrá alguna manera de encontrarla para saber el número, por ejemplo, 100 de esta? Bueno, esta serie, que es esta forma, ¿no? Esta, ¿la ven?
Se la conoce con el nombre de serie armónica. Y hasta ahora los matemáticos no encontraron ninguna fórmula que pueda representar a todos los números que suman los términos de esa serie. ¿Se dan cuenta que no hace falta que sea una fórmula muy difícil? Esta no tiene fórmula para sacar la suma de los términos parciales. Ahora, cuando tengo fórmula, es fácil saber si esto diverge. Porque yo, ¿qué hago? Tomo el límite y sé que diverge para siempre. Cuando no tengo fórmula, ¿qué me puede pasar? Puede pasar que esto vaya hasta un punto y después parece que diverge, o por ahí llega a un punto y se empieza a estabilizar. Capaz que se estabiliza en el millón. ¿Cómo sé yo eso? ¿Se entiende lo que digo? No sé si esto por ahora diverge hasta donde hice. Pero puede pasar que en algún momento se empiece a acercar un número y de ahí no salga. O sea, que la suma tenga un límite finito. Yo pensaba que se estaba acercando al 2 por un momento. Bueno, esta, aunque vos Por eso sigas, pregunté. va a ir despacito, va a crecer muy despacio, pero va a crecer siempre. Hay otras que no. Claro. Por ejemplo, si yo te hubiera puesto acá abajo y cuadrado, esa converge. Ahora la vamos a hacer. Y en esa tampoco hay fórmula. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar si no tengo la fórmula y no puedo tomar límite? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo la puedo diferenciar entre una que converja y una que diverja? Con criterios, como hicimos con las operaciones. Con los criterios que son teoremas. Uno empieza a aplicar criterios para ver a dónde convergen las series. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vamos a mirar la que les dije. Vamos a hacer i cuadrado. Si fuera i cuadrado, ¿de qué sucesión proviene? De 1 sobre n cuadrado. Claro, sería para 1 da 1, para 2 acá iría un 4, ¿no? Acá iría el noveno. Un noveno, acá iría un 16. Y un 25. Un 25 y un 36, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que sumar todos esos números. Sí. Un cuarto, un noveno, un 16, un 25. Hasta ahí, hagamos. A ver cuánto dan esas sumas parciales. Fíjense lo que estoy haciendo. A dedo lo estamos haciendo para que lo vean, ¿eh? Despacito, despacito, ¿eh? No me apuro porque este tema quiero que lo aprendan bien porque ahora van a ver para qué se usa. Ahora ya les voy a dar una aplicación en un ratito. En física. Díganme si se ve bien la pizarra, ¿eh? Creo que mejoró mucho, ¿no? La imagen con la cámara nueva. Sí. Bien. A ver. ¿Cuánto da acá? 5 cuartos, ¿no? Primero es fácil. Ese lo sacamos. A ese hay que sumarle un noveno. ¿Cabe qué dicen? Perdón, pero estoy copiando. Sí, está copiando. Estoy haciendo las cuentas. A ver, dale. Cuando termino de copiar. Elena, ¿vos cómo vas? ¿Sacaste los números? Ahí busqué la calculadora, la tengo a mano, así mientras los chicos copian, yo me ocupo de los sacar números. las cuentas. Claro. Siempre, porque mentalmente me olvidé de no tengo ganas. Me olvidé de decirles, para esta parte, ténganse la calculadora a mano. Vamos a hacer muchísimas cuentas así. El 1 más un cuarto da 5 cuartos. Sí, ese está, ya estamos. Primero ya está. Entonces falta 1 más un cuarto más un noveno. Un noveno. Eso te está dando 49/36. ¿Si alguien puede chequear las cuentas? Sí, sí, Elena ahí fue a buscar la calculadora, la va a chequear. Ahí me acaba de decir. 1 más un cuarto más un noveno más... Un 16. Un 16. Esto está dando 205 sobre 144. Lo voy anotando, para tenerlo. 1 más un cuarto más un noveno. Me falta un 25 hago, ¿no? Sí, un 25. 25. No me deja ni poner la fracción acá.
A ver, ¿qué Acá pasa? está, a ver, para. ¿Qué pasó acá? Bueno, Hay que acá en sumarle 1 sobre exposiciones. 20. No importa que no den Exacto. quebrado, si tenés los decimales también sirve. Si te No, lo acá den. me dio la fracción, me da Acá, 5.269 5.269. sobre 3.600. Exacto. Me Eso, dio lo mismo. Bueno, a ver, vamos a los genial. numeritos en decimales para Sí. ver qué pasa con El, todo pi- esto. el Primero es un decimal, el último de todos da 1,463. El último de todos, el 5.200. 46,3. No sé cuántos decimales quiere poner. 1,46,3. Le ¿Sí? sigue. El segundo, De 205, ese da 1,423. 1,42,3. Sí. ¿Sí? El Y anterior. 1,36. ¿Sí? Y el que me falta, 5 cuartos. 1,25. Y ya estamos. 1, 2, 3, 4, 5 hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Qué opinan? Converge a 1,5. Claro. Se Pinta aproxima, eso. ahora el tema Hay que es, probarlo. ¿cómo sé que llega a 1,5 y no pasa de 1,5? Sin embargo, en este caso, la de arriba converge a 0, cuidado, eso es lo que no hay que confundir, y la Sí. suma, la serie, no converge al mismo lugar que la sucesión que la generó. ¿Se ve Claro. esto? Ahora, acá tampoco tengo fórmula hasta ahora. ¿Habrá alguna fórmula que pruebe eso? Esta se llama fórmula, esta se llama serie, es una de las series de Riemann esta. La serie de Riemann generalizada, acá arriba va una P. Y la armónica, que es cuando P vale 1, en el caso anterior, 1 sobre I, es la única que diverge. Si P es mayor que 2, estamos hablando de números enteros, después vamos a hablar de los quebrados. Si P es mayor o igual a 2, siempre converge. Si acá pongo un 2, un 3, un 4, un 5, lo que sea, entero, en la I, en la exponente, siempre convergen. Eso también se puede demostrar. Ahora el tema es, si no tengo fórmula, ¿cómo lo demuestro? Es lo que les dije, tenemos que estudiar los criterios. ¿Está? Cuando hay fórmula es fácil. Cuando la serie converge, se dice que la suma de los términos parciales es una suma total de la serie. ¿Esta tiene suma total? Sí. ¿Cuánto sería la suma total de los infinitos términos de la sucesión que la engendró? En este caso, si uno lo hace bien, daría, como dijo Elena, 1,5, ¿no? 3. Claro. Sí, 3 medios o 1,5, O como más guste 1,5. O sea escribirlo. que converge a 3 medios esta. Fíjense que no converge la serie lo mismo que converge la sucesión. La sucesión que la generó converge a 0, ¿no? ¿Ven? Pero la serie, ¿sí? Converge a 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Se ve todo Sí. esto? Sí, Entonces tenemos... una de las primeras cosas, Sí, escucho. Una de las primeras cosas, decía... sabe que una de las primeras cosas que me enseñaron en la facultad era que cuando que la condición, digamos, necesaria pero no suficiente para que una serie converja es que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión sea 0. Como, o sea, pero es necesaria pero no es suficiente. Ya vamos a hablar, Por porque ese es el ejemplo, criterio de Leibniz. claro, la armónica, por ejemplo, justamente, si vos haces la sucesión, digamos, la sucesión, digamos, Esta, que la la primera. genera, exacto, converge a 0, pero la sumatoria, la serie misma, no converge. Exacto. O sea, Hay una pero segunda lo que se puede condición ahí. probar es pero si digamos, todas las que convergen, necesariamente la sucesión original que la origina tiene que tender a 0. Claro, pero eso es una condición necesaria pero no suficiente. Ya vamos a hablar, ese es uno de los criterios, se llama criterio de Leibniz. Ese criterio lo vamos a ver, ¿se entendió? Y vale, una de las condiciones que tiene que tener es que la serie, la sucesión que genera la serie,
que vamos a estudiar en primer momento sean todos números positivos. Estamos hablando de series que se generan con sucesiones de números positivos. No hay alternadas. Claro, que no sea alternadas, claro. ¿Ah? Esa es una condición que hasta ahora no la dijimos. La dimos por sentado de entrada. ¿Se entendió? ¿Los chicos ahí lo entendieron lo que estoy diciendo? Sí, que no sea alternada. Que no tengan números o sea negativos. convergente o divergente. Sería. Vamos a estudiar, en la primera instancia, vamos a trabajar con series de números positivos. ¿Quedó claro esto? Siempre de números positivos. Sí. Entonces, esta primera clase que fue muy despacito, tenemos que hablar entonces, lo mismo que en sucesiones, de convergencia y divergencia. La única diferencia que la convergencia o la divergencia tiene que ver entre la sucesión que la genera y la sucesión generada de la suma de términos parciales de la serie. ¿Está? Estas sumas que yo hago entre medios son la suma de términos parciales. ¿Cuándo una serie tiene suma total? Cuando converge. Porque si yo te digo, ¿cuál es la suma total? ¿Esta serie tiene suma total? Sí, porque tiende, si yo tuviese una fórmula, esa fórmula debería tender a ¿cuánto? En este caso, si tuviera la fórmula y calcular el límite para n tendiendo a infinito. La suma total. Claro, a la suma total, que sería ¿cuánto? En este caso, 3 medios. ¿Se entiende? Hay muchas sucesiones que tienen fórmulas o que los matemáticos han encontrado fórmulas, como hizo Gauss. No. No es fácil encontrar las fórmulas de la suma de los términos parciales. Si se encuentran, después se puede probar si convergen o divergen, lo cual podría saber si esa serie tiene suma total. Quiere decir que tenga suma total o que converja es lo mismo. ¿Está claro esto? Convergencia de una serie que equivale a decir suma total de la serie. Porque hay un número al cual se acerca la suma de todos los números de la sucesión. ¿Quedó claro esto? Díganme si no lo entienden, ¿eh? Voy despacito. Por ahora sí. Muy bien. Vamos a mirar un ejemplo en física. Año 1599. Galileo. Pisa. Torre de Pisa. Caída de los cuerpos. ¿Escucharon? Si uno va al libro de Galileo, en el último, que es donde escribió después, cuando ya estaba en prisión, escribió su último libro, le dedicó un capítulo al trabajo que había hecho en el año 1599, cuando estaba en Pisa como profesor. Y ahí fue donde él descubrió la caída de los cuerpos. Y en el último libro, en los Discorsis, en la jornada 3 del último libro, ahí se discute la caída de los cuerpos. Y en un momento dado, él dice que la caída de los cuerpos sigue la serie de los números impares. ¿Escucharon? Sí. ¿Cuál es la fórmula de la caída de los cuerpos hoy en día? ¿De qué depende la caída de los cuerpos? Es la de caída libre, la fórmula que tenemos de caída libre. O sea que las posiciones que adquieren son directamente proporcionales cuadrática a el tiempo al cuadrado, ¿no? Acá una constante, un medio de la gravedad y toda la historia. Pero dependen entre la posición y el tiempo, dependen de este cuadrado, ¿no? Pero Galileo no dijo eso cuando enunció la ley. ¿Escucharon? Galileo dijo que la caída de los cuerpos, la regularidad que hoy conocemos, es esta. La caída de los cuerpos sigue en la serie de los números impares. Vamos a descubrir qué tiene que ver la serie de los números impares con esa fórmula. Vamos a escribir la serie de los números impares. Primero vamos a escribir la sucesión. Para generar la serie, ¿qué preciso primero? La sucesión de los números impares, ¿no? ¿Cuál sería la sucesión de los números impares? A ver. 1. ¿Cuál sigue? 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. ¿Qué más? 9, 11. 9, 11. ¿Tengo fórmula para 13, generarla? etcétera. ¿Para generar la sucesión? Sí. Ahora yo quiero saber si tengo fórmula para generar la serie. Porque esa no es la serie, esa es la sucesión.
La fórmula sería 2n menos 1 en este caso, para empezar con el n1 y me dé 1, ¿no? Pero esa sería la fórmula de la sucesión, la que genera los números esto. Como en el caso anterior, que era 1, 1/2, 1/3, la fórmula que genera esta es 1 sobre n, pero esta no es la fórmula de la serie. ¿Está claro? La fórmula de serie es la que suma, esta no suma. ¿Se entendió, no? No confundir la fórmula que genera la sucesión con la fórmula que genera la serie. La serie tiene que sumar. La que sacó Gauss es la que suma. ¿Está bien, no? ¿Se entiende eso? No confundir, ¿eh? Claro, claro. Son dos sucesiones distintas, aunque una es generada por la otra. Claro, exacto. Eso es lo que hay que entender en series. Por eso yo tenía el profesor que me decía, las series son cosas serias. Porque se hace este bollo acá. Se confunden las fórmulas que generan la sucesión que engendra la serie, que puede tener o no otra nueva fórmula para ver si la serie tiene suma total o solamente tiene sumas parciales. ¿Está? Y esa fórmula a veces es más difícil de encontrar que la fórmula de la sucesión. ¿Está? Cuidado con todo eso. ¿Qué dijo Galileo? Vamos a sumar estos números. ¿Para qué me sirve la fórmula de la sucesión? Para generar la serie. ¿Cómo generaría la serie de los números impares? Según Galileo. Desde i igual a 1 hasta n, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula? 3 más 5 más 7 más 9. Claro, pero ¿qué fórmula pongo para generarla? Sería 2i... La misma, ahí sí la sucesión, 2i claro. menos 1, claro. ¿Se entiende? Cuando yo escribo la serie, meto la suma de la fórmula de la sucesión que la va a generar, pero esta no es la suma de todos los términos ni la fórmula que genera la suma, es una escritura nada más. Por eso se confunde a veces esto. A veces se piensa que esta es la fórmula, esta no es la fórmula. La fórmula sería, por ejemplo, la que mostró de Gauss al principio. Esa sería claro, esa es la fórmula. Es una manera de escribirlo nada más. Claro. Yo en la de Gauss, miremos la de Gauss. La de Gauss, para comparar lo que estamos haciendo, es esta, ¿no? La de los números enteros. Acá va la i. ¿Por qué va la i? Y porque yo tenía 1, 2, 3, 4, 5. Con eso ya me alcanza. Y esto sí es la fórmula n por n más 1 sobre 2. Puedo igualar. Pero acá, ¿qué fórmula tengo? ¿A qué lo igualás? Claro, ¿A qué lo igualo? ¿Se entiende? Vamos a ver a qué lo podemos igualar. Y aparte, esta es la fórmula. Si esta fórmula converge, tengo suma total. ¿Está bien? Si esta fórmula diverge, solo sumas parciales. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? No sé, Elena, ¿cómo lo estoy explicando esto? Vos que sos profesora de matemáticas, decime, a ver, ¿cómo lo ves? Se ve claro, y además estás dándole tiempo a que puedan, sobre todo para evitar la confusión típica que uno cae cuando todavía no trabajó suficientemente el tema, ¿no? Con los ejercicios y todas esas cosas. ¿Se entendió esto, no? Si converge, esta no converge. En este caso, ¿por dónde va? Por acá. Esto no va. Acá, esto pasa, en este caso. Vamos a mirar en este caso. Vamos a sumar. ¿Qué tenemos que sumar? Los números estoy acá arriba. Esta fórmula suma los números de arriba, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Vamos a sacar las sumas parciales, a ver. Las voy a poner de aquel lado. La suma hasta n igual a 1. ¿Cuánto da? Vamos a hacer un par, como hicimos hoy. A ver. Copiando, profe, perdón. Sí, no hay problema, copia tranquilo. Sí. Si me apuro, me paran. A ver, esperen que voy a correr la cámara para que lo vean más. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? ¿Las sumas que vamos a calcular? Sí, se ve bien. Perfecto. A ver, acá no hay quebrado. Acá lo podemos calcular rápido, ¿no? ¿Cuánto da la suma hasta 1? 1. 1. ¿Hasta 2? ¿Cómo está? 4. Hasta 3. ¿Hasta 3? 9. ¿Hasta 4? 16. ¿Hasta 5? 25. ¿Y hasta n? ¿Tengo fórmula?
No, fórmula no. ¿no? Mirá los números. ¿Cómo? ¿No podés generar una fórmula? 1, 4, 9, 16, Ah, no, no, sí, sí, 25. sí, ¿Qué se está puede. dando? N Este, cuadrado. N claro, cuadrado es la sí, sí, sí. fórmula. Tenemos fórmula. Pensé que la habían escrito, pero no, se puede sacar, sí, sí, que es en el cuadrado. O sea que Tiene ahí esto, la fórmula. la fórmula, es igual a N cuadrado. N cuadrado diverge. Quiere decir que le pasa lo mismo que a la de Gauss, ¿no? ¿Ven? Porque cuando N tiende a infinito, esto es una parábola. ¿Qué dijo Galileo? Los cuerpos caen de acuerdo. Siguiendo la serie de los números impares. ¿Y qué Claro, era la serie de justamente los números impares? ¿El cuadrado de quién? La, del tiempo. cuya suma total, claro, es lo mismo. Claro, Decir sí. eso es lo mismo que decir que las posiciones dependen del cuadrado del tiempo. El n es la suma de los números impares, o sea que eso es igual al cuadrado del tiempo. Nunca habló del cuadrado del tiempo. Si ustedes agarran el libro de Galileo, no lo van. Por eso es muy difícil a veces encontrar los originales y entender la traducción a la moderna. Hoy en día escribimos esto. Galileo que hubiera escrito Sí. que X es proporcional a la sumatoria desde I igual a 1. En términos modernos, ni siquiera lo escribió así, ¿eh? Él, esto no se estilaba, pero si uno quiere hacer una traducción intermedia, podríamos decir, del lenguaje entre lo que dijo Galileo y la moderna, teníamos que empezar haciendo una traducción así, ¿no? X es directamente proporcional a ¿qué? A la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de 2I menos 1. Eso es lo que dijo Galileo. No habló nunca de que... Más aún, si ustedes lo buscan, Galileo escribe los números. Mm. O sea que cuando él recorrió la piedra que cayó, recorrió el primer segundo, dio 1 metro. Cuando recorrió el segundo segundo, recorrió 1 más 3, 4 metros. Y así sucesivamente. Y eso es lo mismo que en el cuadrado. N cuadrado, claro. ¿Cómo haces hacerlo al cuadrado? Porque Sí, N cuadrado, que es la fórmula que los resume a todos. sí. Acá Como tenemos la fórmula. fórmula general sería. La fórmula de la suma de los términos parciales, que representaría toda la suma. Ahora, si la suma diverge, no tengo una suma total, porque cuanto más tiro el cuerpo más arriba, más distancias voy a ir recorriendo. Quiere decir que eso no puede converger. Te das cuenta que en física coincide ese resultado. Sí. No tiene un límite esto. Cuanto más distancia le Para el doy, límite de un polinomio, cuando va infinito, va infinito. va a infinito. Excelente. ¿Se entiende la aplicación? Sí. Esto está escrito, está enunciado en uno de los trabajos que todavía no había publicado, porque Galileo el primer libro lo publicó en 1610. Esto está en un trabajo que también teníamos en el grupo de Boido, que él tenía escaneados, no sé, creo que los trajo cuando fue a Florencia, a Roma, a Italia. Él tenía cómo lo había escrito Galileo esto. Y después está transcripto en el último libro de Galileo, en los Discorsi, en la tercera jornada, al final de la tercera jornada. No sé si saben cómo está escrito los libros de Galileo. ¿Saben cómo está escrito? No está escrito. Bueno, va a ir a encontrar un libro de Galileo como el libro, como un libro que tenés acá, ahora, de física. Está relatado todo esto. Las fórmulas están relatadas, escritas en palabra. ¿Saben eso? La gente no escribía así, ¿eh? Más aún, estábamos en el Renacimiento, en plena literatura barroca, se escribía como la literatura, como el Quijote está escrito. Qué lindo, interesante, pero difícil de entender. Si no Claro. sabes nada de... A ver si lo tengo el libro, tengo una copia de fines del siglo XIX yo, que compré hace mucho tiempo, la tengo acá arriba. Si les traigo, se las leo donde está. A ver, denme un minuto.
Sí, se ve. Diálogos acerca de dos nuevas ciencias, Galileo Galilei. Miren cómo está escrito. Todo en palabras. Claro. Sí, sí, no hay una fórmula, no hay número. Nada. Las fórmulas son proporciones geométricas. ¿Ves? Son dibujos de Galileo. Vamos a la tercera. El libro está escrito así. El libro está escrito en 4 jornadas de 4 lunes. Es una forma antigua de escribir. Con 3 interlocutores que discuten. Uno es el maestro, que es el que instruye a los aprendices, los que no saben nada, a los ignorantes. Uno que sería Salvati. Después viene Sagredo, que es el alumno que condice todo lo que dice el maestro, o sea, que es el que reafirma lo que dice el maestro. Y después viene Simplicio. Simplicio es el simple, el que nunca invoca ni una. ¿Está? Es el que nunca va a entender lo que dice el maestro. Y en esas 3 discusiones se discuten todos los temas acerca de la naturaleza. Cuando Galileo va a juicio, ustedes piensan que fue, como dice todo el mundo, por la rotación de la Tierra, porque negaba la rotación de la Tierra. No, esa era la excusa. El libro anterior a este, que se llama El Diálogo, este se llama Diálogo acerca de dos nuevas ciencias. Este lo escribió en prisión. Este fue el último libro. Galileo escribió 4 libros. Este fue el último. El anterior a este, que fue por el que fue el juicio, y lo cual termina en prisión, no fue porque en la tercera jornada defendía el copernicanismo y lo tenía prohibido. Esa fue la excusa. Fue porque en los argumentos de Simplicio, del simple, estaban los argumentos del Papa, porque él era muy amigo del Papa. Entonces puso el argumento del que nunca invocaba uno, o sea, del que decía macana, todos los argumentos del Papa. Cuando el Papa vio eso se enojó, dijo: Galileo me traicionó. ¿Entienden lo que pasó? Ridiculizó. Lo ridiculizó, claro, lo ridiculizó en el libro en forma pública. Lo grave fue que los censores del Vaticano no se dieron cuenta de eso, porque eran unos ignorantes los censores del Vaticano cuando tuvieron que dar el visto bueno a la publicación del libro. Y Galileo pensó que eso lo iba a salvar, y lo hundió más, porque dijo que hasta engañó a los censores. O sea, la condena fue peor todavía. ¿Entienden lo que pasó? No fue porque decía que esa era la excusa. Bueno, la historia es muy interesante, por eso es bueno contarla bien la historia. Les voy a leer dónde está la caída de los cuerpos. Y les voy a mostrar los gráficos que hacía Galileo. Déjenme encontrarlo, lo tenía marcada porque el otro día la estuvimos mirando en Historia de la Ciencia. Acá está. Corolario 1, dice Galileo. Bueno, hace toda una enunciación gráfica. Miren los gráficos. Claro. Las proporciones. ¿Ves? Son todas proporciones. ¿Ven cómo está escrito? Sí. No van a ver una fórmula ni agarrote. ¿Ven? Hay que sacar las fórmulas a la moderna de acá. Hay que sacar esto después de acá. ¿Está? Miren lo que dice. Acá saca el espacio recorrido. La distancia recorrida, dice, con todo lo viene haciendo toda una deducción, y dice, de aquí se deduce con toda evidencia, miren lo que dice acá. Si en tiempos iguales tomados sucesivamente desde el primer instante o comienzo del movimiento, tales que AD, DE, que son todas distancias, que EF, FG, se recorren espacios tales como HL, LM, MN, o sea, escribe toda la... Estos espacios están entre sí como la suma de los números impares a partir de la unidad, es decir, 1, 3, 5, 7, 9. Sí, justamente, claro. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Se dan cuenta lo que dice? Jamás puso T cuadrado, como ustedes estarían esperando. No, nunca puso un medio de la gravedad por T cuadrado, Galileo. Galileo no sabía eso. ¿Vieron el libro lo que dice? Ese es el original. Por eso cuando ustedes estudian física y no leen estas cosas que son originales,
Después no entiende de dónde vienen estas cosas. La suma de los números impares es la ley de la caída de los cuerpos. Que ya Galileo la sabía. Estamos hablando año 1599 y la publicación de este fue un año después de su muerte. Él murió en 1642. O sea que este se publicó en el 1644, porque el 43 se pasó por alto ese año, no sé si saben. ¿Saben por qué? No. Se sumó un año ahí al movimiento terrestre. Porque la Tierra es como tiene años bisiesto y siglos bisiesto para que el calendario que usamos gregoriano funcione. ¿Qué es el año bisiesto? Cada 4 años a febrero le sumamos un día, sí. Un día. Claro. ¿Y qué es el siglo bisiesto? Que cada 500 años sumamos un año. La última vez que se sumó un año fue el año que murió Galileo, el 1642, que fue el mismo año que nació Newton. Justo. Justito. Entonces ninguno de los dos pasaron por el 43. Pasamos del 42 en el 44. En el 44 se publicó el libro. Por supuesto, no se podía publicar en Roma, en los países católicos, porque Galileo no podía, después de la condena, no podía publicar ni un Padre Nuestro. Entonces, ¿qué pasó? Se lo sacaron de Roma, Torricelli, ya los grandes que iban a dar que hablar a futuro, Boyle, Robert Boyle, la de la ley de los gases, lo sacaron, se lo llevaron a Alemania y lo publicaron en Alemania, en los países protestantes. Así fue la historia. Y ahí se publicó por primera vez los Discorsi. Y después sí, cuando se... ¿Saben en qué año la Iglesia aceptó que la Tierra tenía 2 movimientos? ¿En qué año se levantó la prohibición del copernicanismo? ¿Tienen idea? Acá estamos en 1643. ¿Cómo? ¿En qué año? ¿En qué año? 1822. En el año 1822 la Iglesia aceptó que la Tierra tiene al menos 2 movimientos y que está en el tercer cielo y no en el centro del universo. ¿Escucharon? Sí. Tardó su tiempo. Pasó mucho tiempo. Tardó su tiempo para eliminar... Estos libros estaban prohibidos por la Iglesia. Hasta 1822 vos no podías leerlos, estos libros. Estaban prohibidos. En los países católicos no se podían publicar, no se podían difundir. Porque hablaban de... Acá la tercera jornada, antes de la caída de los cuerpos, esa tercera jornada habla sobre, de nuevo, retoma el tema del movimiento terrestre. Porque Galileo le daba con un garrote. Él achacaba a las mareas, la explicación de las mareas al doble movimiento de la Tierra. Por supuesto estaba errado por eso. El problema de las mareas, un problema de la Luna, no tiene nada que ver con el movimiento terrestre. Pero él decía que esa era una prueba del movimiento terrestre. Tenía pruebas mejores, si la hubiera querido buscar, pero igualmente eso no hubiese servido de nada. Habría que leer bien por qué no sirvió de nada. Bueno, eso yo lo explico en mis cursos de Historia de la Ciencia, por qué esos argumentos no sirven. Eso es muy interesante para ver lo que pasa. Esta es una aplicación muy directa de las series. Ya en este entonces se usaban las series para comprender bien, fíjense que se usaban estas cosas y no los resultados, no las fórmulas, porque todas las fórmulas estas que usamos en física son fórmulas que están engendradas por series. Claro. ¿Se dan cuenta? Este es un tema central para el que estudia física, porque si uno quiere desmenuzar un problema, no hay nada mejor que plantear un modelo con series. Y ese es el motivo por el cual este mes, supongo todo septiembre y parte de octubre, vamos a trabajar con series. ¿Está? Lo que vamos a hacer la semana que viene es lo siguiente. Les pido que empiecen a leer el artículo de serie, creo que es las notas de clase número 5 o 6, creo que por ahí vamos, no recuerdo bien. Lean la parte de series, numéricas, ¿no? Son todos números. Me van a decir, ¿y qué son las series de funciones? Y bueno, donde tengo números, poner funciones, sumar funciones en lugar de sumar números. ¿Se podrá hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Vamos a mirar eso también, tenemos que ver. Esas son más importantes. La serie de Taylor, por ejemplo. La serie de Taylor es una. ¿Tá? Que encima tiene derivadas dentro de los coeficientes de las funciones. ¿Tá? Esa es la más importante de todas las series. ¿Sí?
¿Se va entendiendo, no, lo que tenemos que hacer? Sí. Este tema es un tema, no digo difícil, pero es para prestarle atención. Vamos a culminar con la serie de Taylor. La idea es terminar de comprender bien la serie de Taylor y ver qué utilidad tiene en la aplicación física. Hay muchísimas aplicaciones. Yo les voy a dar una o dos para que la vean. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Están serios hoy? Sí. Concentrado. Sería ¿Están concentrados? Bueno, es bueno el tema este. ¿Qué les pido que hagan? Vean si tienen ahí en la práctica alguna serie y dos cosas les voy a pedir. Que se fijen qué numeritos dan, sumen, para que se acostumbren a ver la serie que la genera y la suma, y ver si la pueden dibujar en un GeoGebra. Porque ¿qué van a dibujar? Sucesiones. Yo la semana que viene les voy a mostrar algunas ya hechas en GeoGebra. ¿Qué dibujan en el eje X? Los números el número de orden, en el eje Y la suma. La suma parcial 1, la suma parcial 2, la suma parcial 3. Y ahí se va a ver si converge, diverge, si hay un tope. Tiran muchos números. En el GeoGebra pueden estar, como hacíamos con las sucesiones. Porque en realidad lo que están Sí, dibujando con son... el Excel o con el GeoGebra. Claro, dibujen la sucesión que la genera y la sucesión de la suma. Entonces van a ver quién converge, ahí se puede ver muy bien. Yo la semana que viene les voy a preparar ya hechas algunas para que las vean. Pero me gustaría ver si ustedes pueden hacer algunas. Para ya la semana que viene empezar con los criterios. Los criterios son muy parecidos a los de sucesiones, más aún, algunos son los mismos, porque a ver, ¿qué son estas? Son sucesiones. Vamos a ver algunas series en particular. Una de las series más importantes que vamos a ver es la serie geométrica, que también se usa mucho en física. Esa serie geométrica, lo que tiene de bueno es que si la considero de una manera, para determinados elementos, para determinados números, converge. Y si la considero de otra manera, diverge. O sea, tiene una parte y una parte. Lo interesante de eso es que la parte que converge es muy aplicada en física, pero muy aplicada. Entonces eso me interesaría que lo veamos bien. Le vamos a dedicar un buen rato a trabajar la geométrica. ¿Quedó claro? Por hoy no les voy a dar más nada porque quiero que terminen lo de máximos y mínimos, que hasta ahí llegamos, que quiero que vean el video del martes, y quiero que empiecen a hacer esto con los deditos. Quiero que se acostumbren a verlo. Les voy a dar como una especie de... La semana que viene vamos a trabajar ya las 2 horas largas posiblemente, ¿eh? Así que prepárense porque tenemos que ver muchos criterios y no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. Vamos a repasar los criterios que ya sabemos de sucesiones. Vamos a ver, hay 3 series que son muy aplicadas. Una es la geométrica, otra es la telescópica. Miren cómo se llama, tiene el nombre y apellido. Telescópica, es como un telescopio. Vamos a ver por qué se llama telescópica. ¿Sí? Serie geométrica, serie telescópica, serie aritmética y no sé, alguna otra que se me esté escapando por ahí. Vamos a ver algunas en particular, ¿sí? Que tengan fórmula. Y después vamos a meternos con los criterios para cualquiera que nos den y que no tengan fórmula. También uno puede tener una serie que se puede formar combinando otras, que sí. Por ejemplo, yo puedo tener una serie que se arme con la suma o la operación entre otras 2 series. Entonces uno tiene que tener cuidado y ver qué tiene ahí adentro, ¿no? ¿Está? Por ejemplo, esta no, porque esta es muy, muy sencilla, pero yo podría tener esto dividido, por ejemplo, y, ¿no? O más, para hacerlo más fácil, podría tener una fórmula así, ¿no? 2i menos 1 más 1 sobre i dentro de la fórmula. ¿Qué puedo hacer con esto? Separar en 2 series, por ejemplo, claro. Y si las 2 series tienen suma total, entonces la que queremos va a tener. Pero bueno, hay que ver. ¿Se entiende lo que dice Elena? Esta sumatoria se puede separar a la suma y a la resta, por ejemplo. Pues puede ser la serie de esta más la serie de esta. ¿Se entiende lo que digo? Puedo separar los términos. Pero si yo lo tengo dividiendo, por ejemplo, en lugar de sumando, ya es más difícil. ¿Por qué? Porque la suma no se separa a la división. ¿Está? Esto está multiplicado, es como multiplicar por 1 sobre i. ¿Se va entendiendo lo que digo, no? Son 2 cosas distintas. Entonces hay que saber cuándo yo puedo desmenuzar series para juzgar
con los resultados que ya tengo, como hacíamos con las sucesiones, y cuándo no. Con la serie es un poco más complicado porque tenemos que tener en cuenta que estamos sumando los términos. ¿Está? Por eso, de nuevo, las series son cosas serias. ¿Está? ¿Se entendió dónde tenemos que apuntar? El objetivo de la clase siguiente. Para que ustedes queden bien firmes con estos temas, lo que les pido es que agarren el GeoGebra en columnas, pongan una sucesión, sumen los términos parciales. Hay una secuencia del GeoGebra que te va tirando la suma. Hay que buscarla. O sea, no la tienen que hacer. O pueden generar la fórmula con el GeoGebra. Por ejemplo, a ver, miremos un caso. Miremos el que vimos hoy. A ver, voy a compartir el GeoGebra para que lo vean. A ver si podemos hacer una para que lo vean lo que quiero que hagan. GeoGebra, acá está. Díganme cuando lo ven. Todavía no. Todavía no se ve. Ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bueno, vamos a ir a hoja de cálculo. ¿Sí? Acá tenemos la hoja de cálculo. ¿Qué vamos a poner acá? Acá vamos a poner la sucesión que va a generar la serie, por ejemplo. Vamos a suponer que tenemos fórmula, ¿no? La que teníamos nosotros, ¿cuál era? A ver. Cuadrado, ¿cuál vamos a usar? Vamos a hacer la de ¿cómo es? ¿La de Gauss? La de Gauss. Si hacemos la de Gauss, vamos a poner los números enteros en la primera columna A. 1, y para el siguiente vamos a hacer A1 más 1. Y ahí vamos a generar todos los números. Ahí generé una fórmula que me genere todos los números, ¿ven? Sí. Ahí los tengo, hasta 30 más o menos. Bueno, y acá vamos a poner la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss es, a ver si se acuerdan, n por n más 1 sobre 2. N más 1, sí. Los n son los que están acá. Sí. Entonces será A1 por A1 más 1, ¿no? Sí. Pues sería n más 1. Esperen que lo estoy poniendo mal. A1 más 1. Y todo esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Ven? Ahí tengo la parte de arriba. Todo esto dividido 2. Esto es fácil porque tengo fórmula. A ver si me da todos los números de... A ver si ahora generamos la serie. ¿Está bien? 1, 3, 6, 10. Hasta acá habíamos hecho, ¿no? 15. Gauss, ¿hasta dónde hizo? ¿Hasta el 100? ¿Vamos a hacer hasta el 100? Sí. Se podemos hacer hasta el 100. ¿Cuánto le dije yo que daba? 5.000. 5.050. Al 100, ¿eh? Mirá lo que tardé en hacerlo con el GeoGebra, así que... Claro, nada. ¿Lo da? No tardas nada. 5.050. ¿Está bien? Vamos a graficarlo. Esto es lo que quiero que hagan, ¿ven? Acá está. ¿Ven? ¿Diverge o no diverge? Diverge, ¿no? ¿Y cómo diverge? Sí. Mirá. Mirá qué pendiente que tiene. Se ve perfecta, ¿no? Esta es la sucesión, la columna B, en términos de la A, ¿ven? Si tengo que ir hasta el 100, mirá todos los números que hay. ¿Ves? Diverge bien, ¿ves? Creo que se ve bien, ¿no? Elena, se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Sí, muy bien. sí. Perfecto. Ahora, cuando no hay fórmula, quiero ver cómo se las ingenian para hacerlo. No les voy a decir nada. A ver cómo pueden generar algo que lo genere, una fórmula que ya no... Pero a ver, no tienen fórmula que dependa de n, pero ¿qué pueden saber? Recurrente. Ajá, generar una fórmula que recurra a los números anteriores. Esa sí la pueden sacar. ¿Entienden? Pero esa, el GeoGebra se las puede hacer.
Lo que no tienen es fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula recurrente y una que depende del número de orden? Que la fórmula que nosotros estudiamos en análisis dependen del número de orden, porque ¿qué hago yo? Quiero saber para ese número qué resultado tiene la suma. Por ejemplo, sin recurrir a todos los anteriores. En cambio, la recurrente, ¿qué hace? Recurre. Puedo yo ponerme una fórmula recurrente que recurra a todos los anteriores y a lo mejor no a todos, sino al anterior nada más. Porque ustedes piensen que si ustedes tienen 100 números y sumaron hasta el 99, no tienen que sumar, para sumar hasta el 100 no tienen que sumar hasta el 99. Agarran el resultado que tienen sumado hasta el 99 y le suman el que le sigue. Sí. Entonces pueden armar una fórmula ahí. Esa es la tarea que les dejo para la semana que viene. ¿Entendieron lo que quiero que hagan? Se los voy a preguntar esto, porque si no va a ser difícil seguir con los criterios. Los criterios se basan mucho en estos conceptos. Elena no me deja mentir. Claro, si uno entiende bien esta idea, después puede mejor entender estos criterios. Los criterios se basan en estas ideas, porque no voy a demostrar los criterios, vamos a poner los resultados de los criterios. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener dudas, ¿se entiende? Y las dudas van a surgir cuando no comprendan bien estas ideas. Por eso les pido, les doy una semana para que estudien bien esto. Esto es fundamental que lo aprendan. Tiene mucha aplicación física, muchachos. ¿Sí? Si hay un tema que es importante de la materia es este. Fíjense que en análisis generalmente cuando uno da un curso de análisis 1 para gente que estudia matemática, este tema casi ni se da o se da al final y nadie le da bolilla porque no es un tema fácil. Yo acá no lo tengo al final, lo tengo antes de integrales. ¿Estará bien puesto, Elena, antes de integrales? Sí, me hiciste acordar que justo era lo último que me enseñaron, digamos, en el curso de análisis. Teníamos partido en dos pedazos, análisis 1 y análisis 2 es lo que sería el análisis 1. Acá es de un cuatrimestre y un cuatrimestre. Y lo último que se daba era serie. Y sin embargo, yo lo doy antes porque las integrales se pueden pensar de tres maneras. Se pueden pensar como un conjunto de funciones primitivas, se pueden pensar como la suma infinita de términos, y si esa suma infinita converge, se puede pensar como una serie convergente. Entonces, si yo pienso a la integral como una serie, y no enseñé serie antes, es imposible que yo pueda ver la integral en una de sus facetas. ¿Entendiste por qué está puesto antes en el programa? Esto es para profesores ya. O sea que cuando yo enseño algo, no hay nada que no tenga fríamente calculado en el programa. Cuando a mí me muestran un programa análisis 1 y ponen series al final, ni siquiera miro lo que dan, porque para mí está mal puesto. Porque para poder ponerte el sobre todo, te tenés que poner primero los calzoncillos. Claro. Sí, porque así podés relacionar mejor las cosas. Totalmente. De otra manera, te quedan cosas como sueltas hasta que después atas cabo. Porque hay un criterio de la integral que si tiene solución esa integral es porque la serie asociada a esa integral es convergente. Y eso se usa muchísimo en estadística. Y me van a decir, si nosotros ni siquiera tenemos la materia estadística. Eso es un grave error en la carrera de física, no tener estadística, porque estadística van a tener, les paso a decir, estadística de Maxwell-Boltzmann para la teoría cinética de los gases, física 4. Estadística de Schrödinger y de Dirac para física moderna, teórica 2, y mecánica cuántica. Y estadística, escuchen bien, o sea, ¿se dan cuenta que estamos mal? Eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque la carrera de física está llena de estadística. Más aún, ¿saben cómo se llama la teoría cinética de Maxwell? Bueno, la física estadística clásica. Eso se llama física estadística, justamente. Claro, física estadística se llama. Hay una rama de la física que se llama así, ¿no? Exacto. Física estadística. Y vos fijate que no tenés ninguna estadística ni probabilidad, que en realidad más que estadística es probabilidades. No tenés ninguna probabilidad y estadística dentro de la carrera de física. Es una locura. Yo estuve leyendo
así internet en Mi cosas, facultad sí justamente estaba, probabilidad estadística. Sí, yo también la cursé, es cierto. Tenés razón. puede ser que la entropía se puede dar también de forma estadística también, ¿no? Claro, Por la ejemplo. entropía se da en forma estadística. Eso es lo que define la física estadística, ese Claro, concepto. sí, sí, Es sin duda. fundamental tener todo eso. ¿Y en qué se basa la estadística? En series. ¿Qué es la Mm, esperanza matemática? Una serie. claro, Es una serie. Son series. Entonces, cuando uno tiene esto, esta es una de las ramas más importantes para el que estudia física. Por eso no lo dejé para el final. No solamente que me sirve para mejor interpretar mejor las integrales de una de las facetas que tiene, sino que es central para este curso. Cuando yo presenté el programa, me dieron, la persona que me dio el cargo, que estoy desempeñando ahora, que era una profesora de matemática, yo concursé en el departamento de matemática, ella hace 40 años que enseña estadística en la tecnológica, no, en la de ingeniería de la UBA, que está ahí en Paseo Colón. 40 años hace que enseña estadística y probabilidad estadística. Y cuando yo le dije, cuando vio el programa, me dice, te voy a hacer una pregunta retórica. Retórica quiere decir, para el que no sabe, de manual. Me dice, ¿por qué pusiste series antes de integrales? Y se me quedó mirando a ver qué le decía. Cuando le dije esto, me dice, el cargo es tuyo. claro. Porque me Los dice, fundamentos pedagógicos de cómo realmente claro, se pueden entender. tal cual, porque yo le dije, ¿cómo encarás tal cosa si no tengo tal otra? Totalmente, me dice. Yo cuando veo los programas de análisis que me ponen series al final o que ni la nombran a veces, hay gente que ni la nombra porque le tiene miedo a este tema. Hay gente que le tiene miedo a estos temas. Por eso casi ni lo nombran este tema. Si te ponen algo ahí. ¿Por qué? Porque tiene sus vericuetos. Pero eso no tiene que ser un problema. Al contrario, uno tiene que tener un desafío para hacerlo. Me parece que es importante que lo entiendan esto. Les va a gustar mucho porque lo vamos a dar muy bien el tema. Yo tengo muchas aplicaciones. Ya les mostré una. Conozco mucho de la historia de este tema, como pueden ver. Y aparte es un tema que a mí me gusta mucho en particular. Si yo tuviera que dar un tema, daría sucesiones y serie nada más, y daría análisis 1. Yo pondría, eso lo pondría antes de dar análisis 1, antes de dar límite, derivada, integral, todo de funciones, daría series y sucesiones como un preanálisis. Solo eso trabajaría. Porque se puede trabajar en forma numérica muy bien, sin necesidad de saber mucho. Si uno lo hace bien, es muy intuitivo. Pero hay que hacerlo bien. Y después hay que saber bien qué estamos escribiendo, cómo es la anotación, que eso es lo más difícil que tiene esto. Esto es lo más difícil que tiene es la anotación. Pero no es el concepto en sí. Cuando uno hace los números, fíjense que es sencillo. El problema no es ese, el problema es cómo lo anotamos todo eso. ¿Está claro? Luis de álgebra nos explicó cómo se despliega, digamos, la sumatoria, por ejemplo. Exacto. Explicó inducción completa y de alguna manera dio base de eso. Sí. Claro, el principio de inducción completa, ¿qué es? Es probar un teorema infinito de una sucesión, de una serie, de lo que sea, principalmente de series son. Por ejemplo, yo puedo probar que la suma de los números impares da n cuadrado. Entonces, ¿cómo pruebo que eso siempre va a pasar? Lo pruebo para un cierto número, para un primer elemento. Lo considero válido para un elemento cualquiera del conjunto. Y si lo pruebo, puedo inferir que eso es válido para el que le sigue al que tomé, eso se repite en el conjunto total infinito. ¿Qué quiere decir? Que esa demostración que pasó para ese genérico, que lo consideré válido, e implicó al genérico más uno, sirve para el conjunto total. Ese principio, que se llama principio de inducción completa o principio de inducción matemática, tiene varios nombres, ese principio fue enunciado por Russell y confirmado por Hilbert, que fueron los grandes matemáticos del fines del siglo XIX y principio del XX, que dieron toda la estructura formalista de la matemática. Y ese principio es un principio muy importante para los conjuntos infinitos. Ya lo usaba mucho tiempo atrás George Cantor, que fue el que se dedicó a la teoría de conjuntos infinitos.
La historia es muy interesante, la historia de la matemática. Elena se queda escuchando porque no cursaste historia de la matemática. Me encantaría, sí. Es muy Me linda la encantaría historia, aprender. porque yo conozco todos los vericuetos por estuve 10 años con un tipo que hizo historia de la física, de la matemática, de la química. Imagínate, 10 años al lado de un tipo así estuve. Mirá si habré aprendido. Tesoro. Claro, era oro puro, porque era el único en Sudamérica que se dedicaba a hacer eso. En Sudamérica, lo llamaban en todo lado del mundo. Si yo viajé por todo lado con él. Y en Córdoba, íbamos siempre a Córdoba a la falda, descansábamos 15 días ahí en Yose, que tiene una pileta bárbara al pie del cerro El Cuadrado, ahí cerca del Hotel Edem. Y, ¿cómo es? Y nos divertíamos escuchando lo que escribía la gente que se dedicaba a esto. Venía gente de todo el mundo a ese congreso, cuando recién empezó. Ahora ya no sé cómo estará. Lo que pasa es que murió mucha gente en el tiempo. Era gente grande que se dedicaba. Estaba un gran historiador que estuvo en la UBA mucho tiempo, que era Jorge Bosch. Falleció hace muchos años ya. Cuando yo recién empecé con ellos, estaba vivo todavía, daba unas charlas bárbaras de historia de la matemática. Estaba ahí hasta en los libros de Bosch, de teoría de conjunto. César Trejo, Jorge Bosch. Lo habrás leído, me imagino. Alguno te lo habrá recomendado, Elena. No sé, ya mucho no recuerdo. Ya no lo recordás. Bueno, yo estudié desde el 91 hasta el 97. Claro, y bueno, esa época no es una época tan lejos, ¿eh? Todavía se usaban esas cosas. No, yo estudié en la década del 80, estoy un poco más atrás. Yo soy de los 80. Bueno, chicos, ¿se entendió hasta acá lo que quiero que hagan? ¿Los muchachos ahí? Sí. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Pásenle los datos a Alejandro, que hoy no pudo estar, al otro chico que veo que hubo poca gente hoy. Igualmente, avísenle que está la clase. Saben, voy a dejar esta última parte, que siempre la corto, la voy a dejar para que sepan lo que hay que hacer. Listo, entonces. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno. Y les mando las invitaciones. ¿Quedamos así? Nos vemos. Sí. Bueno, gracias. Cuídense, ¿no? Por favor, hasta luego.